Estamos en el libro de Números, tienen ahí sus Biblias. Yo sé que aquí ponen también la palabra de Dios aquí en la pared, pero bueno es tener ahí sus Biblias y bueno, hacer anotaciones, considerar todo, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos bien? Bien. ¿Familia están aquí contentos con sus hijos? ¿Tienen a sus hijos aquí? Bueno, todos los que pueden estar, luego los pueden abrazar si es que se dejan. ¿Sí se dejan todavía? Bueno, hay una etapa en como en la que no se deja, pero pasa esa etapa y todos felices y contentos, ¿no? ¿Ok? Bueno es tener comunión con la familia. Y empezamos aquí en la Congregación del Camino, bueno, con los niños, con los jóvenes, cantando juntos, ¿no? Eso, y ya después consideramos que vayan a sus clases. ¿Bien? Bien. El problema de la autoridad del pueblo, estamos hablando de los días en el desierto, ¿se acuerdan que se levantó Coré? Y los 250 hombres deseando autoridad como la de Moisés y de Aarón, bueno, y todo lo que sucedió, que murieron esos 250 y todavía más hombres por pues sus querellas ahí, ¿verdad? Hablando en contra de Moisés y Aarón. Pero por fin ese problema de autoridad establecido por Dios ha sido resuelto. ¿Sí? Está confirmado, está ratificado, está todo, está, pero bien, ¿no? Está ratificado que Aarón es el sumo sacerdote y sus hijos los sacerdotes, ¿verdad? Y sus descendientes, el primogénito es el sumo sacerdote, no siempre fue el primogénito, pero es así, establecido está. O sea, todo el mundo ha tenido miedo ahí en el pueblo porque ahora piensan, no, ahora quién se va a acercar al santuario, y tienen miedo de perecer si se acercan al santuario. Y bueno, Dios entonces le dice a Aarón que él, sus hijos y todos los levitas, ¿de qué son responsables? Del tabernáculo, del santuario, ¿eh? De proteger al pueblo también de esto. Y le dijo que solo él y sus hijos son responsables del sacerdocio, o sea, es decir, todos los levitas son responsables del santuario, contando a los sacerdotes, ¿sí? Pero solo Aarón y sus hijos son responsables del sacerdocio. Ellos son los sacerdotes. Ellos darían cuenta de esa función, ¿verdad? Y llevarían el pecado del sacerdocio y del tabernáculo. Esos se entienden como responsables. Hay que cuidar eso, ¿sí? Entonces, la carga de Aarón sería bien llevada con la asistencia de los, ¿quiénes? De los levitas. ¿Sí? Nadie más, solamente los levitas son los responsables del santuario. Y podrían cumplir ellos bien su función, los sacerdotes, con la asistencia de los levitas. Y entonces los hijos de Israel ya no murmurarían contra el sacerdocio de Aarón, ¿verdad? Ellos seguirían las instrucciones de manera adecuada, por supuesto, para acercar sus ofrendas. Todo el pueblo acercaría sus ofrendas, con las instrucciones debidas, ¿verdad? Y eso se los enseñarían pues, los sacerdotes, Moisés, todos ellos, todos los levitas eran responsables de ello. Tienen que acercar así su ofrenda. Tienen que presentarlo así, como es, sin defecto, y todo lo que ellos tenían que enseñarles, son los responsables. Entonces, por medio de Aarón acercaban las ofrendas. El temor del pueblo por acercarse al tabernáculo y perecer estaba siendo bien canalizado, ¿no? Ustedes deben acercarse así, esto está bien canalizado, no teman, pero hagan bien las cosas, ¿no? Las funciones del sumo sacerdote y de los sacerdotes lograrían mantener un temor, digamos, reverente, a Dios en el pueblo, ¿no? Si cumplían bien con los procedimientos debidos. ¿Sí? Entonces todo eso está señalado. Los deberes de los sacerdotes sí son de alto riesgo, ¿cierto? El trabajo es peligroso y la asistencia de los levitas es primordial para el buen funcionamiento del sistema sacerdotal. Pero así como el deber de los sacerdotes era importante, también lo era su derecho. Es importante la función de los sacerdotes, sí. Todo su deber es importante, pero también es importante su derecho. Eso enseña mucho la Escritura, ¿no? Es muy importante la función que tiene cada uno de ustedes en su ministerio, pero también importante es su derecho.
¿A qué tienen derecho? Sus obligaciones están de parte de Dios, no del pastor, ni del anciano, ni del que sea. Pero también está su derecho. La tierra a la que entrarían para establecerse en ella, que es la tierra prometida, ¿verdad? La tierra de Canaán, sería repartida entre las 12 tribus de Israel, excepto quienes no tendrían territorio, pues. Los levitas, ¿verdad? Los levitas no tendrían territorio como las demás tribus. Entonces, ¿qué se les queda, no? Más adelante, cuando lleguemos a esos pasajes, ¿verdad? Cuando ya estaban establecidos en la tierra, los levitas reclamarían su parte. O sea, está bien. Dice Josué 21, versículos 1 al 3, que es cuando ya están establecidos. Ya habían conquistado la tierra. Hasta el capítulo 21 de Josué dice: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar. ¿Alguien se acuerda quién es Eleazar? ¿Hijo de quién? De Aarón. Muy bien. Él es el sumo sacerdote. ¿Qué número de hijo es? ¿Primero, segundo, tercero o cuarto? El tercero. Los dos primeros murieron. ¿Por qué murieron? A ver, de este lado. Las maestras de este lado. Que ya ve, ya. ¿Por qué? ¿Por qué murieron? Por ofrecer fuego extraño. Muere el primogénito y el segundo hijo, ¿verdad? Entonces queda el tercer hijo, que es Eleazar. Para esta altura ya, por supuesto, ya murió Aarón, ¿verdad? En capítulo 21 de Josué. El sacerdote, perdónenme maestras, ayúdenme. Vinieron al sumo sacerdote Eleazar, que es hijo de Aarón, quien ya había muerto. ¿En dónde murió Aarón? ¿Fuera de la tierra prometida o dentro? Afuera. Maestras, escucho. Ayúdenme. Ok. Entonces dice, los levitas vinieron al sumo sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Hashem mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Hashem, estas ciudades con sus ejidos. Es decir, no tenían un territorio como los demás levitas, pero podían tener una pequeña heredad, una tierra, un terreno, una casa, una ciudad incluso, ¿sí? Entonces cada una de las 12 tribus de Israel recibiría territorio, excepto la tribu de Leví. Así que los levitas se acercarían a este sumo sacerdote Eleazar, a Josué y a los líderes de cada tribu para reclamar lo que les correspondería, o lo que les correspondía, ¿verdad? Por derecho. La tribu de Leví recibiría de entre aquellos territorios ciudades y ejidos. ¿Para qué? Para que habitaran en estas ciudades y sus ganados, ¿verdad? Es decir, el pueblo tenía orden de parte de Dios de darles sustento y abrigo. Techo, ¿verdad? ¿Alguien sabe? Bueno, yo sé que de este lado sí sabe. ¿Cuántas ciudades recibieron los levitas en total? Que nos digan las maestras, ¿verdad? Espero no ponerlos. ¿Quién más? ¿Pueden usar concordancia? ¿Cuántas? 43 ciudades recibieron, de los cuales unas eran para ciudades de refugio, pero eran 43 ciudades en toda la tierra de Israel, ¿sí? Ellos recibieron eso por derecho, ¿verdad? Entonces, recibirían esas 43 ciudades, como lo veremos capítulos más adelante en Números. Con eso en mente, entonces, abre tu Biblia en Números 18 y vamos a continuar con la historia. A partir de donde nos quedamos, vamos a meter un poquito del versículo 8 al versículo 20. ¿Sí? Muy bien. Números 18, versículo 8. Está hablando Dios con Aarón, ¿sí? Dice: dijo más Hashem a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Entonces, el derecho de Aarón y sus hijos, es decir, de los sacerdotes,
está establecido y regulado por Dios mismo, quien le dice, mira, yo te he concedido la custodia de mis ofrendas, ¿verdad? Por haber sido ungidos como mis sacerdotes. Todas esas ofrendas que en hebreo plural es terumot o trumot, en singular es trumá, que ya hemos visto esa palabra, ¿verdad? Esas ofrendas que habla aquí son aquellas que se ponían al fuego, ¿verdad? Que venían el pueblo para ofrecerlos, son las que se ponían al fuego y se elevaban y se mecían. Es decir, eran las cosas santas, aquellas cosas santas que ofrecía el pueblo a Dios. Y que Dios estaba entregando a Aarón y a sus hijos, dice ahí, por costumbre perpetua. Era un derecho por un tiempo establecido por un tiempo que solo Dios conocía. Esa palabra olam, que nos han traducido como para siempre, eterno, es una palabra no muy clara para nuestra mente. Es un tiempo que solo Dios conoce. Nadie conoce, es por eso que se traduce así, ¿no? Como eterno, para siempre. Es como lo entenderíamos, vamos, ¿no? Entonces solamente Dios conocía. Te lo he dado a ti por un tiempo que solo yo conozco. Ya, es como lo podemos entender. Entonces Dios mismo había puesto a Aarón como encargado de administrar bien esas ofrendas, que eran porción para él, de él y sus hijos, pues, por cuanto habían sido escogidos para el ministerio sacerdotal. ¿Sí? Ahora, vamos a leer cuáles eran esas ofrendas de trumot, ¿verdad? La trumá. Dice Números 18, versículos 9 y 10. Esto será tuyo de las ofrendas de las cosas santas. Está hablando de lo que dijo antes. Reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás. Todo varón comerá de ella. Cosa santa será para ti. Entonces, esto será para ti, dice, está a favor tuyo, le dice Dios a Aarón. Y aquí se describe todo lo que era ofrecido para el fuego. Se le llama corbanot. Si han escuchado esa palabra, corbán, ¿verdad? Como es la que empleó Yeshua ahí en el Nuevo Testamento también. Ustedes dicen que es corbán todo lo que le puedo dar a Dios, ¿verdad? La palabra corbán. Entonces está ahí la palabra corbán, son los corbanot. Y se menciona el corbán minjá. ¿Alguien recuerda el corbán minjá? Claro que sí, es la ofrenda vegetal, ¿verdad? Esta que acompañaba a algunos sacrificios para el fuego, ¿verdad? Tenemos el corbán hatat, que es la ofrenda por el hierro, o sea, por el fallo, ¿verdad? Y está el corbán asham, que era la ofrenda por la culpa. El que no se menciona es el corbán olá. ¿Por qué creen? El corbán olá era el que se quemaba todo. ¿Ven? De ahí no comían, ¿verdad? Pues se quemaba todo. ¿Ya? Es por eso que no se lo menciona aquí, ¿verdad? Entonces, no se menciona, porque a diferencia de los otros corbanot, era la ofrenda que se consumía al fuego completamente y no quedaba nada para comer. Otra ofrenda que no debían comer era la ofrenda del día de expiación, ¿verdad? Que está descrita en Levítico 16, que también se consumía. Y de la que hace referencia el autor de Hebreos. Dice Hebreos 13:10 para hacer esa referencia. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿Quiénes sirven al tabernáculo? Los sacerdotes, ¿verdad? Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a cuya causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Bueno, de ahí en fuera los sacerdotes podían comer de la carne de los sacrificios. Estas porciones eran cosas muy santas, dice la Escritura, y era el derecho de los sacerdotes, pues al servir en el tabernáculo eran dignos de ser sustentados. No iban a tener tierra a casa, entonces. ¿De qué vivirían? ¿Verdad? Aquí no sé quiénes estén estudiando música, ¿verdad? Luego les llegan a decir, ¿y de qué vas a vivir? ¿No? Porque en México no es muy bien remunerado, digamos, el músico, ¿verdad? Y pues luego preguntan así, sé buen músico, si estás estudiando música, sé buen músico. Dice 1 Timoteo 5:18, acerca de ser sustentados. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario.
En este versículo Pablo está aludiendo al mandamiento de Deuteronomio 25:4 y a las palabras de Yeshua cuando envió a sus discípulos a predicar el evangelio. Ustedes son dignos de su salario. Son dignos, ¿no? Y Pablo le decía a los de Corinto, ¿verdad? Que no pongan bozal al buey que trilla. Obviamente estaba hablando de los que se dedican a compartir la palabra de Dios, extender el evangelio, enseñar. Si no le pongan bozal al buey que trilla, ¿verdad? Susténtenlos. Bueno, pero volviendo a lo que Dios les permitía comer a Aarón y a sus hijos. ¿Lo comían en dónde? En el santuario, en el patio del tabernáculo. Esto, por supuesto, era una muestra también de la comunión que Dios les había concedido. Una comunión familiar. ¿Entre quién y quién? Entre el sumo sacerdote y sus hijos. Nadie más. Ahí están en la comunión, comiendo. Cuando nosotros comemos, participamos de una comunión. Esa es la idea. ¿Cuál es el problema? Es una comunión. Nada estorba, ¿verdad? Dice Salmo 133, versículo 1 al 3, muy conocido. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Hashem bendición y vida eterna. Es un cuadro muy hermoso, ¿no? El sumo sacerdote con sus hijos, los sacerdotes, comiendo juntos de lo que Dios les ha dado, ahí en comunión, mientras alrededor está todo el pueblo que no participa en esa comunión. No participa en esa comunión, solamente los sacerdotes, por haber sido apartados para el sacerdocio, por causa de la unción, pues, ¿verdad? Tenemos un cuadro ahí. ¿Qué representa? Fíjense que este cuadro del pueblo alrededor es como si representaran al mundo. Vean, ¿con quién está mi comunión? Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, es carta de Pedro, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como el templo o el tabernáculo, que si lo queremos ver así, como casa espiritual y ¿qué? Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por medio de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Sacrificios aceptables. Todavía hay sacrificios aceptables aquí. Somos sacerdocio santo, de los que participan en comunión. Dice primero de Pedro 2:9, en la misma carta, más adelante dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa comunión de los sacerdotes era un anuncio también, miren, estamos anunciando las virtudes de aquel, las maravillas de aquel. Cómo tiene a una familia ahí contenta, ¿verdad? En el patio delante de él. Somos edificados como casa espiritual, santuario de Dios, y como sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales agradables, anunciando las maravillas de Dios, el evangelio de salvación y de paz. Es lo que debemos de hacer. Y todo se puede ver desde la comunión incluso. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué está así esa familia? ¿Qué hay en esa familia? Se anuncia el hecho de que haya buena comunión en una familia es un anuncio. ¿Por qué están así? Se anuncia el evangelio de la paz. Somos responsables entonces del templo de Dios, su santuario, es decir, su pueblo. Y pues nos pone a pensar, ¿cómo estamos en casa?
Bien, los sacerdotes no solo tenían derecho a las ofrendas que se ponían al fuego que traía el pueblo por sus pecados, ¿verdad? Leamos más. Versículos 11 al 14 de Números 18. Dice, esto también será tuyo. La ofrenda elevada de sus dones, o regalos, si quieren poner esa palabra. Y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Y explica, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido. Las primicias de ello que presentarán a Hashem para ti, las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Hashem, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Entonces otra vez le dice a Aarón, toda la trumat, toda porción escogida como presente de los hijos de Israel será tuyo y de tus hijos. Y toda, hay otra palabra que es tenufá, que es la ofrenda del balanceo, de esos dones, dice que será tuyo y de tus hijos, de tu familia, ¿verdad? Lo pondrán para ustedes, lo pondrán para ti. Y lo podrán comer, ¿quiénes? Los de tu familia, si están aptos. Dice ahí limpios. Esa palabra la hemos aprendido. La palabra es tajor, ¿verdad? Es decir, todo lo que está adecuado, todo lo que está adecuado, apto, calificado. Si están calificados, si están aptos para participar de ellos, que lo coman. ¿Cuándo no estarían aptos? Cuando tuvieran algún fallo, alguna falta, ¿verdad? Pero el sacerdote realmente debía estar apto para comer de ellos. Entonces, ellos podrían participar de estos dones, es decir, de lo escogido del olivo, de lo escogido del vino, o bueno, ahí ponen del mosto, y de lo escogido del grano de trigo, ¿verdad? Que era una primicia especial para Dios. Dice, son para ti, Aarón, y para tus hijos. También de las primicias, lo primero y mejor de la tierra. Lo primero y mejor de la tierra, eso es lo que refiere a las primicias, lo primero y mejor de la tierra. Es decir, tú tenías un terreno, imagínate un cuadro, me tronó. Imagínate un cuadro y tú escoges la esquina donde sembraste primero, bueno, sabes que de ahí va a salir lo primero. Bueno, de eso primero escogían lo mejor y se lo entregaban a Dios. Y eso era para el sacerdote, son tuyas. Podrán participar cada uno de tu familia, de los que son de tu familia, solamente de tu familia. No invites que al amigo, al cuate, nada, ¿verdad? Si están aptos. Todas las cosas dedicadas por voto en el pueblo te va a pertenecer, son tuyas. Los sacerdotes no están desamparados. Tienen techo, tienen cobijo, tienen alimento de carnes y vegetales. Sí, es una responsabilidad de mucho peso el sacerdocio, ¿eh? Toda una vida dedicada a Dios, pero no hay desamparo. No hay desamparo. Seguir a Dios, servirle a Él, es nuestra responsabilidad, si hemos sido llamados sacerdocio santo, es nuestra responsabilidad servirle a Él, seguirle. De la provisión, ¿quién se encarga? Dios mismo. ¿Y cómo es que se encargaría Él? Para que la provisión llegara a los sacerdotes, Dios primero daría su provisión a su pueblo, ¿verdad? Y les daba el mandamiento para que el pueblo apartara y llevara conforme a lo que Dios bendecía a cada familia. O sea, Dios primero da, ¿verdad? Dios primero dio, Dios primero amó. Así que Dios primero dio. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, dice, porque ¿quién soy yo? Esas son palabras, a ver, ahora sí maestras, díganme de quién son, ¿qué palabras son estas? ¿De quién son? Ok, de Salomón cuando va a dedicar el templo, ¿verdad? El templo de Salomón. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces Dios primero proveía, daba a su pueblo para sustentar a sus sacerdotes, ¿no?
Cuando tú tienes la capacidad de dar primicias, de dar voluntariamente, de dar un don o un regalo, ¿verdad? Es porque Dios te ha bendecido. Por ello es más bienaventurado dar que recibir, ¿no? Como dijo el Señor. Porque implica que primero has recibido y el Señor ha cubierto todas tus necesidades y más a veces, ¿no? Y también te ha dado un corazón agradecido y generoso. Cuando tú das es porque has recibido. Ahora, no solo ese era su derecho, leamos más. Es totalmente diferente a las prestaciones de hoy, ¿verdad? Capítulo 18, versículo 15, dice: todo lo que abre matriz. ¿Qué significa eso? Ok, todo lo que nace primero. De toda carne que ofrecerán a Hashem, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. ¿Sí? Cuando vemos la palabra inmundo es la palabra tamé, es decir, todo lo que no está adecuado, todo lo que no es calificado para acercarlo a Dios. Eso es inmundo. No vayan a pensar que es sucio, así como, ahí está revolcado, ¿no? No, es simplemente Dios estableció, esto no es apto, no es calificado, no es apropiado para acercarse. Entonces, todo lo que abre matriz, lo que nace primero de cualquier carne, es decir, de hombre o de animal, es de Aarón. Pero Aarón debía hacer pagar un rescate, el del primogénito de hombre y del animal inmundo, ¿verdad? Del animal que no es apto para acercarlo al tabernáculo. Entonces, estos eran presentes, ¿verdad? Regalos de parte de Dios para ellos, pero debían cuidar la forma de tratar estos dones. Leamos cómo, dice versículos 16 al 18. Va a hablar de lo que se tiene que rescatar. De un mes harás efectuar el rescate de ellos. ¿De quiénes? Primogénito de hombre. Muy bien. Conforme a tu estimación, conforme tú lo estimes, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra, no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Hashem. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Ok. Entonces, el rescate de todo primogénito de hombre y de animal inmundo lo tenía que enseñar Aarón. Lo haría efectivo, ¿verdad? Con el precio de 5 ciclos, conforme él lo estimara, ¿no? Conforme el ciclo del santuario. Era un costo alto, ¿sí? Esto sí era alto. De lo que no había rescate es de los animales que son aptos, calificados, ¿verdad? Para comer y para el sacrificio, ¿no? Y para acercarlos al tabernáculo. ¿Cuáles eran? Los primogénitos de la vaca, de la oveja y de la cabra. Es decir, de la vacada y del corral, ¿verdad? Para acabar pronto así. Son completamente apartados, dedicados, todo primogénito. No hay ningún tipo de devolución, no hay devoluciones aquí. Sí, es algo que se tenía que dar. No hay recuperación, nada, no hay rescate. Entonces, cuando los sacerdotes ofrecieran su ofrenda por su pecado, ¿de dónde tomarían su ofrenda? Pues de esos animales que les fueron dados, ¿verdad? Ellos también tenían que ofrecer. Ellos también daban. Ellos también daban sus ofrendas para rociarlo. Y la sangre, bueno, tenían que hacer todo el procedimiento que les había dado Dios, ¿verdad? Y la sangre tenía que ser puesta en el altar y quemar la grosura de estos. Entonces, las presentaban en ofrenda encendida a Dios. Y la carne, la parte que no se quemaba, como el pecho y la espaldilla derecha, eran de Aarón y su familia, ¿verdad? Ellos tenían también, y tenían que, yo no sé si se veía curioso, chistoso, yo no sé, pero los sacerdotes tenían lo mejor. Tenían lo mejor, ahí, ¿no? Y el pueblo con un corazón generoso daba, reconociendo la autoridad. Y ellos, la autoridad debía de estar bien delante de Dios.
porque si no les pasaba como a los hijos de Aarón, por ejemplo, ¿no? No era cualquier cosa. Así que ellos también tenían ganado de lo mejor. Dios les acercó lo mejor por razón del sacerdocio. El tabernáculo es un espacio único, ¿verdad? Creado para que solo los sacerdotes participen. Y hay una línea que los protege, tanto que cualquiera que se acerque al tabernáculo o desee por arrogancia al sacerdocio, pues ¿qué le pasa? Pues es riesgo, ¿verdad? Cualquiera que se meta con ellos, Dios sale a defenderlos. No de en vano está el mandamiento que dice, ten cuidado de acusar a un príncipe de tu pueblo, ¿no? Podrás sostener la acusación de un príncipe de tu pueblo en boca de 2 o 3 testigos. Se puede sustentar eso, ¿no? Entonces, Dios mismo sale en defensa de ellos. Si no, pregúntenle a Coré, ¿verdad? Cuando puedan hacerlo. Si es que pueden hacer, sí es cierto. Si es que toca juzgar algo así, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién tiene el privilegio de estar en sus atrios? Los sacerdotes, que estén aptos para estar ahí. Los que han sido llamados para servirle y amarle como Él ha mostrado que los ama, los defiende, los protege. Pero vamos a seguir leyendo. Versículo 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Hashem, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Hashem para ti y para tu descendencia contigo. Y bueno, y Dios le resume aquí a Aarón el beneficio al que tiene derecho. Es un beneficio impresionante ¿no? Impresionante. Todas las ofrendas que presentaran los hijos de Israel son dadas a él, de parte de Dios, haciéndoles ver el privilegio que tienen de ser tienen de ser llamados a ser sus sacerdotes, ¿verdad? Y tiene un alcance. Este Aarón, escuchando eso, ¿verdad?, va a recibir todo esto y tiene un alcance hacia su familia. Dice por costumbre perpetua, aquí ya hemos hablado de eso. Y además le añade Dios esto: pacto de sal es delante de mí, a favor tuyo y de tu descendencia contigo. Pacto de sal. Creo que ya hemos hablado, bueno, quizá yo no he hablado mucho del pacto de sal, pero seguramente han escuchado mucho sobre el pacto de sal, ¿verdad? El pacto de sal tenía una de sus implicaciones de parte del que lo pactaba. En este caso Dios, es pacto de sal. Él era el responsable de proteger al que hacía partícipe de ese pacto. Por ejemplo, Yeshua, cuando está en lo que llamamos el memorial, se conoce como la Santa Cena luego, ¿no? Moja su pan en el plato y mojan todos. Están haciendo un pacto de sal, eso es conocido así. ¿Y quién es el que está haciendo? ¿Quién lo está dirigiendo? Yeshua. ¿Qué significa? Que todos los que están ahí, Él los ve, los protege, los guarda. Él es responsable. Un pacto de sal era algo así como si te invitan a comer a una casa, es como una especie de pacto de sal, ¿verdad? La idea es que el que te invitó es responsable de que estés bien, y aún de que cuando salgas de tu casa, es responsable de que llegues bien a tu casa. O podría llegar a tu casa un ladrón y lo invitas, le das de comer, es un pacto de sal, y lo tienes que proteger aunque venga la policía. Eres responsable, era fuerte. También hay una historia, no sé si me recuerdan aquí las maestras, de una mujer donde entró un hombre que lo perseguía el pueblo, entra a su tienda, Jael, ¿verdad? Entra en un pacto de sal ahí. ¿Cómo se quebrantó ese pacto de sal? Cuando este hombre no creyó que lo protegiera y se mete a su recámara, a lo más íntimo ahí.
Y entonces se rompe el pacto de sal. Y es cuando le clava la estaca, ¿no? Rahab también hizo un pacto de sal con los hijos de Israel y los protegió. Eso es pacto de sal. Dios mismo los está protegiendo. Todos los Lot y su familia. Lot recibió a estos dos varones a su casa. Tomen a mis hijas, pero estos no les hagan nada. Y igual y sabía que no le iban a hacer nada a sus hijas porque estaban bien pervertidos, ¿verdad? Pero bueno, eso es pacto de sal. Pacto de sal perpetuo es a favor tuyo, para contigo, Aarón y tus hijos, los sacerdotes, mis sacerdotes. Yeshua hizo pacto de sal con los que participan en el pacto, con sus sacerdotes. Él es responsable, te protejo, te cuido. Terrible será que rompas el pacto y no confíes, ¿verdad? Y no creas, como lo hizo este hombre con Jael. Es fuerte. Estas palabras las leemos bien fáciles, pero si no entendemos qué significa eso, pues perdemos mucho, ¿no? Leamos el versículo final de nuestro pasaje de hoy. Versículo 20, Números 18. Y Hashem dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad. Es decir, de las 12 tribus que iban a tomar la tierra, dice, no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Antes de entrar a la tierra que Dios prometió a Abraham, Dios le hace saber a Aarón que él no tendría territorio. Tú no tendrás territorio ahí, entre los hijos de Israel. Yo mismo voy a ser tu porción, voy a ser tu heredad. Entonces ellos aprenderían a estar sujetos a Dios y Dios los sustentaría siempre. Así es Dios con sus sacerdotes, ¿no? ¿Cómo era la dinámica de los sacerdotes dentro del tabernáculo? Bueno, a lo mejor tú lo sabes porque lo leemos. La pregunta es, si hubiéramos estado ahí, ¿cómo eran esa dinámica dentro del tabernáculo? Los hombres comunes veían poco, ¿no? La altura de las tablas. ¿Alguien recuerda más o menos la altura de las tablas alrededor del tabernáculo? A lo mejor Guineo. Cerca de 5 metros. 4 metros y medio, 5 metros. O sea, necesitamos esas paredes para que estemos bien cubiertos, ¿no? Era un lugar íntimo, ¿verdad? Prácticamente íntimo. Y los hombres poco podrían ver así a la entrada del tabernáculo, muy poco podrían ver, ¿no? Pero se dejaba ver algo. Y cuando llegaran los días del templo de Salomón, pues sería igual. Ese lugar secreto donde la comunión íntima sucedía es sombra de las cosas celestiales, ¿verdad? Como dice Hebreos, que nos habla de la heredad verdadera de los que son llamados a ser la familia de Dios. Está cubierto. Nosotros leemos y sabemos qué sucedía, ¿verdad? Y también ellos, tal vez, por lo que escuchaban, pero lo que veían, ¿qué se podía ver? Se podía ver poco, por lo menos la comunión de ellos probablemente se veía, probablemente, o sabían de la comunión. Dice Salmo 119, versículos 57 y 58, aquí está, lo voy a leer aquí. Dice, Helki Adonai Amarti, Lismor de Bareja. Dice, mi heredad, mi porción es Hashem, es Dios. Me dije, y guardaré tus palabras, Lismor de Bareja, guardaré tus palabras, protegeré tus palabras. Y luego dice versículo 58, pasas al siguiente por favor, ese versículo 58, dice, Giliti Faneija, Bechol Lev, Joneni Keimrateja. Dice, me he desgastado a tu presencia. O sea, yo estoy entregado a tu presencia, estoy buscando siempre
acudiendo a ti. Me desgasto a tu presencia con todo mi corazón. Favoréceme, Joneni, eso es de acuerdo con tu dicho. Entonces, las palabras de este salmista en esos versículos reflejan su seguridad. Está bien asegurado. Sabe quién es su heredad. Dice que su parte es Dios, ¿verdad? Es decir, tú eres mi heredad. Y eso, su parte es guardar las palabras de Dios, conforme a su dicho. Andar en sus mandamientos y sus promesas. Cuidar sus procesos, sus procedimientos, pues, ¿no? Y sus testimonios. Y dice que es con todo el corazón. Con todo el corazón se desgasta en buscar la presencia de Dios. No con una parte. Dice, con todo el corazón. Con un corazón completo. No con una parte. Así que Dios no demanda mucho corazón, ¿verdad? ¿Qué demanda? Todo el corazón, no mucho. Todo. O todo o nada. Por ahí hay una canción que dice así, ¿verdad? O todo o nada. Este salmista ha decidido seguir a Dios sabiendo que Dios es su sustento y abrigo. Sabe que pertenece a la familia de Dios y se asegura en sus mandamientos. Se asegura ahí, yo soy de tu familia. Dios por medio de Aarón sustentaba a su familia en el tabernáculo. Lo que sucedía en el tabernáculo con Aarón y su familia era una manera pedagógica de anunciar a aquel que vendría y a su familia. Yeshua es nuestro sumo sacerdote y su familia, los suyos, son los aptos para estar en su santuario y cuidar de él, de su santuario, y comer con él y él con ellos. Los demás, como el chinito, solo mirando, ¿verdad? Solo mirando ahí. Pero, ¿quiénes son la familia de Yeshua? ¿Quiénes son los aptos que estarán en el santuario de Dios para la comunión íntima? Cuando Yeshua andaba en esta tierra, mucha gente le seguía, ¿no? Y le enseñaba. Y en uno de esos momentos, ¿verdad? Que enseñaba, señaló, apuntó quiénes son su familia. Creo que lo recuerdan, pero si no, se los leo. Mateo 12, versículos 46 al 50. Vamos a leerlo. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, estaba enseñando, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. Y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Extendiendo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi madre. Mi hermano, mi hermana, mi hermano y hermana y madre. ¿Quiénes son la familia de Dios? ¿Quién es la familia de Yeshua? El sumo sacerdote de arriba. Yeshua no estaba despreciando a su madre y sus hermanos terrenales, quienes estaban afuera. Yeshua aprovechó la ocasión para hablar de su familia, la que hace la voluntad de Dios. Y con su mano señaló a sus discípulos. Ahí estaban sus discípulos. Había mucha gente, pero solo señaló a sus discípulos. Los que estaban adentro. Y entre los que estaban adentro, solo señaló a sus discípulos. Los que hacen la voluntad de Dios son mi familia. Es decir, los que oyen y obedecen los mandamientos de Dios, los que se desgastan con todo su corazón en acudir a Él, los que guardan la fe del Mesías. Esa es la familia de Dios, la familia de Yeshua. ¿Estás fuera o estás adentro? Y si estás adentro, ¿estás siendo señalado? ¿La mano de Yeshua te señala como su familia? ¿La que hace la voluntad de Dios y guarda la comunión? ¿O solo eres de los que quieren hablar con Él sin considerar la comunión? De los que solo simpatizan con Él y les cae bien.
Cuando estaba escribiendo esto, me acordé del pastor. Estaba enseñando sobre la familia, creo. Ya no me acuerdo bien. Voy a decirlo, Katy, lo siento. No es malo, pero es que él decía, porque lo dijo aquí en la congregación. Mi esposa me dice, te amo. Yo no sé si te acuerdas. Y él dijo, vientos por ti. Así. Y yo quedé pensando, es que es cierto, esa es la parte que le corresponde a uno, amar, no esperar eso, ¿no? Lo que esperaba, lo que él decía, seguramente ella esperaba que yo le correspondiera a alguna palabra, ¿no? Y sí, también, o sea, pues sí, esto debe ser, ¿no? Dije yo, bueno, a lo mejor solo le cae bien. Pero nada, no creo, ¿verdad? Lo creo y además lo sé, ¿no? Pero mire, ¿eres solo de los que simpatizan y les cae bien? Que es un tema de conversación. Y hay muchos, ¿no? Que solo simpatizan con su historia, con lo que es, pero no tienen comunión. No tienen comunión. Piensa en tu familia. Una buena comunión, ¿verdad? Nosotros como padres, pues por supuesto, cuando nuestros hijos obedecen y nosotros como padres cumplimos, pues hay una buena comunión, ¿cierto? Pero cuando no pasa, no se cumplen bien las cosas, se enojan con nosotros o nos enojamos con ellos, se lastima, ¿no? Así que piensa en tu familia, aquellos con quien vives. ¿Cómo está la comunión con ellos? ¿Hay real comunión o hay división? ¿Estimulas a la comunión en tu familia o causas divisiones? Mantener la comunión implica que cumplas con el rol que Dios te ha asignado en tu familia, como madre, como padre, como hijo, como sobrino, si es que estás viviendo con tus tíos, ¿verdad? Que cumplas tu rol, ¿verdad? Que Dios te ha asignado en tu familia. Si eres esposo, bueno, toma tu rol de esposo como cabeza de familia y ama a tu esposa, ¿no? Si eres esposa, sujétate a tu esposo, es decir, respétalo, ¿no? Si eres hijo, honra a tus padres, obedecen al Señor. Si vives solo, bueno, ten la responsabilidad de mantener tu pureza, ¿no? Los que quieren vivir solos, ya se quieren salir luego, ¿no? Y luego, pues no sabemos cómo andan ahí solos, a quién meten. Ten la responsabilidad de mantener tu pureza. Y aquí en la iglesia cada uno esté sujeto a quien es responsable sobre él, ¿no? Y los que somos responsables, pues no menospreciemos a nuestros hermanos y cuidémosles. Y así todos juntos crezcamos en comunión. Y vamos a ir cuidando el templo, ¿verdad? El santuario. Dice Colosenses 2, versículos 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. El crecimiento lo da Dios, pero debe estar nutriéndose y uniéndose. Yeshua quiere que estemos unidos en su amor, creciendo juntos. Esto es bueno, muy bueno, ¿no? Mira cuán bueno es para el sumo sacerdote esto, ¿no? A sus hijos los tomaba para comer con ellos, y esto es una figura, por supuesto, de Yeshua, el sumo sacerdote. Y los que comían con el sumo sacerdote, bueno, también son figura de los sacerdotes, ¿verdad? De nosotros en el tabernáculo, son figura de Yeshua también, quien anhela comunión con los suyos. Dice Juan 22, 14 al 16, que es el momento, bueno, que ya va a ser entregado, ¿no? Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Versículo 15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Estos que comieron con el Señor, que fueron testigos del ministerio de Yeshua, de su muerte y resurrección, también fueron encomendados a llamar a todos los hombres a esta comunión. En 1 de Juan 1:3, el apóstol escribe esto.
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, ¿qué? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, si hemos sido llamados a ser, ¿qué? Sacerdotes. Si el Mesías nos ha hecho sus sacerdotes, bueno, debemos de tener comunión con nuestro Dios y con nosotros mismos. Hemos sido llamados a ser sus sacerdotes. Esto es bueno y delicioso. El texto que leímos hace un rato, todo el capítulo de Juan 1, es una responsabilidad. Cada quien es responsable para mantener la comunión. Y no nos dejemos. Dios nos hace participar de ellos y nos sustenta. Así que, mis hermanos, Dios no desampara a los suyos. No los desampara. Mantengamos la comunión. Ahorita hasta tengo calor de que está lleno aquí. ¿Sí? Entonces, todas las relaciones hay que hacer un esfuerzo porque Dios nos ha concedido esto. La comunión no es nuestra. La unidad no es de nosotros. ¿De quién es la unidad? Dice, solícitos en guardar la unidad ¿de quién? Efesios 4:3. ¿Alguien me lo lee rápido? Efesios 4:3. Incluso desde el 2, a lo mejor. ¿Alguien lo tiene? A ver, rápido. Ok, pero eso. Ahí está. Guardemos la vocación, ¿no? Dice, soportándoos los unos a los otros con toda humildad y paciencia. Soportándonos. O sea, no es que aquí no se refiere a que, tengo que aguantarlo y me cae gordo, ¿no? Puede extenderse eso. Soportar es cuando alguien está debilitado, ser de soporte. Ser de soporte. En amor. Solícitos, prestos, dispuestos en guardar la unidad, en protegerla, que no es de nosotros, es del Espíritu, en el vínculo de paz. Esa era la comunión de los sacerdotes. Mantengamos nuestra buena comunión. ¿Vale? Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es buena, agradable y perfecta. Es benéfica para cada uno de nosotros. Y tú nos has llamado, Señor, para hacerte un pueblo, un reino de sacerdotes, de gente santa. Somos linaje escogido, Señor, por medio de Yeshua. Y nos has mostrado cómo es la verdadera comunión. Nos has invitado a sentarnos a tu mesa y participar del alimento que tú nos has dado, de tu palabra, que nos nutre y nos hace crecer, Señor. Ayúdanos, Señor, danos un corazón sabio para mantener esa comunión que tú nos diste, la verdadera comunión que viene de arriba. Te ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, en sus familias primeramente, que les conceda, Señor, una comunión estable, una comunión fuerte, para que los que están alrededor puedan ver que tú eres Dios de ellos. Ayúdanos a guardar tu mesa para participar de las cosas santas, Señor, y alejar de nosotros las que no son adecuadas ni apropiadas. Sana nuestra vida, Señor. Sana nuestros corazones, nuestros pensamientos. Tú sabes cómo venimos cada uno de nosotros. Y reconocemos nuestros fallos delante de ti y nuestras vulnerabilidades. Porque hemos salido a un mundo
que contradice tu palabra, tu pensamiento. Y gracias por tu paciencia, Señor, por tu misericordia, porque aún nos das ese tiempo de restauración, porque aún es tiempo, Señor. Te ruego, Señor, que tú sigas llamando, porque sabemos, y yo sé, Señor, que aquí habemos muchos que tenemos familias y amigos que no saben de ti y no te conocen. Háblale, Señor, y así como nos llamaste a nosotros, llámanos de acuerdo a tu voluntad y permítenos sentarnos a tu mesa para gozarnos ampliamente, Señor. Ayúdanos a cuidar la comunión que nos has dado y ayuda a mis hermanos a cuidar la comunión de sus familias. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia para poder estar de pie delante de ti. Gracias te damos, Señor. Tú nos has dado tanto y nos sigues dando. Y ahora, Señor, también que vamos a recoger las ofrendas. Reconocemos que nada es nuestro, todo es tuyo. Y tú nos has bendecido, así que, como dijo Salomón, Señor, de lo recibido de tu mano, eso te entregamos. Gracias, Señor, por enseñarnos que es mejor dar que recibir. Bendice a mis hermanos que recogen tus bienes. Dales un corazón sabio para administrarlas. Y te ruego por los que no tienen, concédeles el bien, Señor. Provéeles para que puedan presentarse delante de ti y te entreguen de lo recibido de tu mano. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Yeshua. Amén.